muy especial para la Iglesia de Laureles en Pereira. Soy Lili Rodríguez desde Madrid, España. En algún tiempo estuve con ustedes y tuve el privilegio de conocer a esta preciosa iglesia. Un saludo muy especial para el hermano Álvaro Hernán Muñoz, pastor de la iglesia en Laureles, para la hermana Betty Nancy Vargas, para Angie, para Linda y para esa preciosa iglesia. Ya que soy una cantante, un saludo para el grupo de alabanza, para esos músicos y cantantes que le sirven al Señor. Gracias por esta invitación, me siento privilegiada de poder llegar hasta sus hogares y quiero invitarles a algo muy especial en este momento, y es a que aprovechemos este tiempo de cuarentena, este tipo de encierro, para no solo encerrarnos en casa, sino encerrarnos en la presencia de Dios, para encerrarnos en la palabra de Dios y para salir transformados a un nuevo nivel espiritual. Proponte, no voy a salir igual. Ya que vemos lo duro de esta circunstancia, nos damos cuenta que el Dios que tenemos es un Dios algo serio, algo veraz. Tenemos que plantearnos vivir bien para Él. Y para aquel hermano o hermana que está pasando una circunstancia difícil, un momento de prueba, un momento de escasez, un momento de enfermedad, quiero dedicarte esta canción. No es lo que ves, solamente cree que hay un tiempo de bendición para ti más adelante. Soporta, no te rindas, aguanta, viene una bendición para ti. Esta canción, con todo mi corazón, para todos ustedes. No es lo que ves, solo cree. Aleluya. No mires más tus ojos.
la victoria tendrás. No es lo que nunca dudes de tu Dios. Nunca dudes de tu Dios. Tiene algo para ti. Aguarda. Esfuércese tu corazón. Espera en tu Dios. Aleluya. Bendiciones. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Presento mi saludo cordial a toda la congregación de Laureles. Realmente estamos dispuestos hoy también a ofrecerle nuestra vida y nuestro corazón al Señor. Y quiero invitarles a ustedes también para que lo hagan. Creo que cada momento que Dios nos permite para honrarle, para adorarle, debemos hacerlo con todo nuestro corazón. Sé que hay un gran anhelo de parte de cada uno de ustedes de un día poder reunirnos y alabar con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón al Señor. Pero hoy les invitamos para que procuremos hacer un esfuerzo y entrar delante de la presencia del Señor a través de nuestra oración, también de esos cánticos y alabanzas que en cada uno de nuestros cultos tenemos, no como un espectáculo, sino como un llamado al pueblo de Dios para que cantemos y honremos al Señor donde quiera que estemos. Vamos a honrar al Señor y vamos a presentar también a todos y cada uno de los hermanos, sus familias. Hacemos de una vez nuestra oración también intercesora por cada uno de los hermanos que están necesitados. Oramos por nuestro país, oramos por nuestras autoridades, por nuestros misioneros, por el cuerpo pastoral. Oramos especialmente en esta hora para que el Señor se glorifique en cada una de sus vidas. Soberano Dios y Padre nuestro, gracias te damos esta noche por la oportunidad que nos das de estar con tu pueblo hoy conectados delante de tu santa presencia a través de esta oración y de este clamor. Estamos reconociendo, Señor, que tú eres bueno, que tú eres fiel, que tú eres misericordioso, que nos has llenado de tu abundante gracia. ¿Cómo no agradecerte, Señor, toda tu generosidad y tu bondad para con nosotros? Te adoramos por lo que tú eres, Señor, y también te alabamos por todo lo que tú has hecho en nuestro favor. No hay otra razón hoy de tener este programa que decir que tú, Señor, eres digno de toda la gloria y de toda la honra. Presentamos, Señor, cada una de las familias de la Iglesia del Señor en Laureles, a cada uno de los niños, Señor, de los adolescentes, de los jóvenes, de nuestras damas, de cada caballero, de cada anciano, de cada familiar de los hermanos, de cada simpatizante del Evangelio. A todos queremos encomendarlos, Señor, hoy a tu gracia. Y muy especialmente estamos pidiendo que extiendas tu mano poderosa en favor de cada uno de los hermanos que hoy están necesitados. Extiende tu mano sanadora, Señor. Yo sé que ahora mismo allí donde están los hermanos hay alguien que necesita de ti. Hay alguien que está enfermo, quebrantado de salud, y no hay barreras, no hay impedimentos para que en esta misma hora, Señor, tú operes en sus vidas grandes obras, grandes milagros, grandes prodigios. En el nombre del Señor Jesús oramos y presentamos a tu pueblo y a todos
cada uno de los necesitados. También, Señor, nuestros misioneros. Pedimos por el cuerpo pastoral en Colombia, por el honorable consistorio de ancianos, por los directivos de nuestro amado distrito, Señor, y de todos los distritos en Colombia. Presentamos delante de ti, Señor, nuestro país y sus autoridades. Yo te ruego, Señor, una vez más que obres en favor de nuestra querida patria y que en medio de todas estas circunstancias también tu luz brille, tu gloria brille, Señor, para honra y gloria de tu santo nombre. Amén y amén. Bien, hermanos, yo quiero invitarles hoy a meditar en la palabra del Señor, basados en la segunda epístola del apóstol Pedro, bajo el propósito de invitarlos a que procuremos con diligencia ser hallados en el Señor sin mancha e irreprensibles en paz. Creo que es importante en esta ocasión advertir, exhortar al pueblo del Señor a que en medio de tantos mensajes, de tantas predicaciones, seamos cuidadosos de no dejarnos engañar de muchos falsos maestros, falsos mensajeros del mensaje del Evangelio del Señor. Y es precisamente el propósito del diablo que los hijos de Dios se distraigan, aparten su mirada de verdad de las verdades que el Señor nos ha registrado en su santa palabra. Y por eso yo quiero invitarles a que hoy pues no dejemos que nuestra vida se desvíe del propósito de mantenernos irreprensibles, de mantenernos diligentes en nuestra vida cristiana, permitiendo que todos los días podamos rendir nuestra vida en oración, nuestra vida en devoción al Señor, preparándonos porque estamos seguros que en cualquier momento el Señor puede venir por su pueblo. Yo quiero recordarles que Satanás efectivamente es un gran imitador. De ahí la importancia de que nosotros siempre seamos cuidadosos en tener nuestros oídos atentos a las verdades de Dios, a la palabra del Señor. Y la Biblia dice a través del apóstol Pablo: no os maravilléis, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros, es decir, que Satanás también tiene sus ministros que se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Esto lo encontramos en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 11, en el verso 14 y 15. Así que nuestro enemigo siempre ha estado trabajando con el propósito de engañar. Y miren ustedes que desde el comienzo ha sido su misión. Y es claro que engañó a Eva en el huerto del Edén. Y Pablo dice: temo que como la serpiente engañó con su astucia a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Mire que siempre ha habido esa recomendación de que no nos dejemos extraviar de las verdades, de la sincera fidelidad a Cristo. El enemigo tiene falsos cristianos, y el Señor mismo, explicando la parábola del trigo y la cizaña, el Señor le dijo a sus discípulos que el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del malo. Y en una ocasión los judíos, en una discusión que tuvieron con Jesús, diciendo que eran hijos de Abraham y que ciertamente ellos no eran esclavos de nada, el Señor les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso
y padre de mentira. El enemigo ha querido también infiltrar falsos evangelios. Desde la epístola a los Gálatas, el apóstol dice, no es que hayan varios evangelios, solamente hay un verdadero evangelio. Pero hay quienes han querido introducir cosas que perturban, que pervierten el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la advertencia es, si nosotros o si un ángel os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Así que no podemos permitir que nuestros sentidos en relación a nuestra vida cristiana, nuestra vida espiritual, sean desviados. El enemigo pues ha querido introducir una vida cristiana basado en una justicia de obras y no de una justicia por la fe. De manera que el enemigo también inclusive quiere llevarnos a una injusticia falsa, a una vida y a una perspectiva de una vida alejada ciertamente de la correcta imitación de aquello que el Señor nos ha enseñado. Y también es claro en la palabra del Señor que el enemigo presentará un día a un falso Cristo. Llegará el momento inclusive en que aparecerá en el escenario alguien al cual muchos van a decir, ese realmente es el Cristo. Y Pablo le dice a los tesalonicenses, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. De manera que queda claro que el enemigo ha venido desde el comienzo procurando dañar el verdadero propósito del mensaje del evangelio, y finalmente él presentará a ese falso Cristo, que es nada menos que el anticristo. Los apóstoles ciertamente y los profetas pusieron el fundamento de la iglesia, y dice el apóstol a los efesios, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. De manera que estemos bien cimentados, bien fundamentados en lo que enseñaron, en lo que presentaron estos escritores de la palabra del Señor. Pedro escribió aquí en la segunda epístola acerca de los profetas y maestros falsos. Y él escribió, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. El apóstol entonces presenta aquí las características de esos falsos maestros. En primer lugar, se caracterizan por el engaño. El maestro falso obliga a decidir entre sus doctrinas y las doctrinas de la verdadera fe.
apartarán ciertamente a los fieles, o procurarán apartar a los fieles de los cimientos, de los principios verdaderos establecidos en la palabra del Señor. Por otro lado, aparentan ser fieles a la fe cristiana, ponen sus enseñanzas falsas al lado de la verdad y aparentan creer en los fundamentos de la fe. Al tiempo, quitan la verdadera doctrina y dejan en lugar suyo las enseñanzas falsas. Así que cuidado, hermano, no podemos tener verdades a medias. Una verdad a medias es una mentira. Nosotros creemos en la palabra de Dios, en el mensaje exclusivo del Señor, y no en lo que hombres y mujeres interpretan a su amaño y consideran es la verdadera doctrina. Ellos usan palabras fingidas. Recuerden que Satanás es mentiroso y tiene sus ministros que cuando hablan igual usan la mentira. Usan la Biblia, pero no para iluminar, sino para engañar. Siguen el mismo patrón cuando engañó a Eva. Primero puso el enemigo en tela de juicio la palabra de Dios y le dijo a Eva: con que Dios os ha dicho. Y luego negó la palabra de Dios y dijo a Eva: no moriréis. Y por último sustituyó la palabra de Dios por su propia mentira. Ese es el patrón, esa es la forma en que el enemigo procura engañarnos. Y por eso finalmente el enemigo dijo: seréis como Dios. Ahora bien, la otra característica de los falsos maestros es la negación. Los maestros falsos se conocen mejor por lo que niegan que por lo que afirman. Ellos niegan la inspiración de la palabra de Dios, niegan la maldad de los hombres, niegan la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario como sacrificio por nosotros, niegan que la salvación es solo por fe, e incluso niegan la realidad del juicio final. Hoy sí que hay predicadores de este ámbito, y en especial niegan la deidad de Jesucristo, porque saben que si pueden refutar su deidad, pueden destruir todo el cuerpo de la verdad cristiana. El cristianismo es Cristo. Es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Un cristianismo sin Cristo no es cristianismo. Y si Él no es lo que dice ser, no hay fe cristiana. Por otro lado, la sensualidad es característico de los falsos maestros, en el sentido de que ellos convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y reprobados en cuanto a toda buena obra. Igualmente los caracteriza la avaricia. Los falsos maestros se interesan solo en una cosa: ganar dinero, explotar. Por eso harán mercadería de sus mensajes, harán mercadería del evangelio, y muchos ingenuos seguramente caerán presa de esa avaricia que les caracteriza. Usan todo lo religioso para encubrir realmente ese espíritu, esa característica de sus vidas. Ahora, el apóstol Pedro, sin embargo, nos dice que la destrucción de ellos ya está definida. Y nos dice en los versículos 4 en adelante: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos,
Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, pero también nos dice el apóstol, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Los falsos maestros, entonces dice Pedro, han dejado el camino recto y han escogido el camino errado. Y pone 3 ejemplos, trae a memoria a los ángeles caídos. Lucifer era un subalterno de Dios, a cargo de los ejércitos de ángeles, pero su orgullo le hizo codiciar el mismo trono de Dios. Y la pregunta es, ¿dónde están ahora estos ángeles caídos que pudo convencer Lucifer? Sabemos, por un lado, que Satanás obra en el mundo. Él anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y tiene un ejército, como lo dice Pablo a los Efesios, sus jerarquías, sus poderes que le ayudan en esa misión destructora. Y muchos de estos ángeles caídos hacen parte naturalmente de todo ese panorama oscuro de contradicción y de oposición al mensaje de la verdad de Dios. Algunos de ellos también fueron ya confinados y esperando el momento en que definitivamente pues serán lanzados y establecidos en ese juicio final. De manera que Dios juzgó su rebelión, y la Biblia me dice, y no perdonará a los que rechazan su voluntad. Si Dios juzgó a los ángeles, mis amados hermanos, que en muchos aspectos tienen una posición más alta que la de los seres humanos, con toda certeza juzgará a los hombres rebeldes. Pedro pone el ejemplo también del mundo antiguo, especialmente refiriéndose a Noé. Indica que Dios esperó 120 años antes de enviar el diluvio. Y durante ese tiempo Noé fue un ministro, fue un heraldo de la justicia divina. Y la civilización de los gentiles se había corrompido tanto que fue necesario que Dios exterminara la tierra, porque la maldad fue creciendo a tal punto que llegó a la presencia de Dios. Y Dios salvó solo a 8 personas, Noé y su familia, porque tuvieron fe en Dios. Pero nadie creyó el mensaje de Noé. Jesús dijo claramente que las personas disfrutaban de sus vidas habituales hasta el mismo día en que Noé y su familia entraron en el arca. Sin duda, hubo abundantes expertos en esa época que se reían de Noé y le aseguraban a la gente que una tempestad de lluvia era imposible. Los maestros falsos de la época de Pedro estaban usando el mismo argumento para probar que el día del Señor no vendría. El Señor realmente era el mensaje de ellos, no vendrá. Y cuando se compara nuestro mundo con el de Noé, tenemos que de alguna manera asustarnos, porque al igual que aquel tiempo la población se multiplicaba, el mundo estaba lleno de maldad, estaba lleno de violencia,
había una anarquía absoluta. Los verdaderos creyentes eran una minoría y nadie les prestaba atención. Pero llegó el diluvio y toda la población del mundo fue destruida. Dios ciertamente juzga a los que rechazan su verdad. Imagínense lo que vivimos hoy en este mundo creciente de maldad y tantos que rechazan la gracia y la verdad de Dios y del Evangelio. De manera que Dios nos guarde, nos ayude a permanecer fieles, irreprensibles en la presencia del Señor y no dejarnos engañar por los mensajeros, por esos expertos que dicen que ciertamente la palabra de Dios no es verdad y que ese mensaje de que el Señor viene pronto no es sino mentiras de falsos predicadores. Ahora bien, el apóstol Pedro pone como tercer ejemplo a Sodoma y Gomorra. El registro se nos da en Génesis capítulo 18 y 19. Y la opinión de Dios sobre la gente de estas ciudades se halla también allí en el capítulo 13 y en el verso 13. Mas los hombres, dice la Biblia, de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera, eran impíos y habían fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, nos dice Judas. Los hombres de Sodoma practicaban una conducta perversa y obras inicuas. Eran contrarias a la naturaleza, iban contra lo que es natural. Y el flagrante pecado de Sodoma y de las ciudades eran las relaciones sexuales contra naturaleza, la sodomía o conducta homosexual, pecados que las Escrituras claramente condenan allá en el libro de Levíticos, en el libro de Romanos, en el libro de Corintios. A pesar de las oraciones intercesoras de Abraham y de la advertencia de último minuto a Lot, los pobladores de Sodoma perecieron en medio del fuego y del azufre. De nuevo, hasta el mismo instante en que Lot salió de la ciudad, la gente confiaba que todo era seguro, pero entonces cayó fuego. Al igual hoy, la gente no se prepara. La gente considera que no hay ninguna probabilidad de que el Señor de repente venga sobre este mundo y lleve a sus hijos y luego derrame sus juicios que ha establecido. Dios, la palabra del Señor nos dice, no los perdonó, ni tampoco perdonará hoy a los pecadores que voluntariamente rechazan su verdad y niegan a Jesús. Sodoma y Gomorra, mis amados hermanos, son ejemplos para los pecadores de la actualidad, para que se resguarden de la ira que vendrá. Dios ha reservado a los malos para un castigo especial en ese día de juicio. Tal vez parezca que los falsos maestros tienen éxito, porque muchos le siguen, pero al final la verdad es que serán condenados. Su juicio está preparado ahora y dice Pedro, no se tarda, y lo que está preparado quedará reservado y se aplicará en el último día, como está establecido por parte del Señor. Mis amados hermanos, qué contraste entre los falsos maestros y los verdaderos hijos de Dios. Nosotros tenemos una herencia reservada, porque Jesucristo está preparando un hogar en el cielo. Por eso San Juan 14 es un hermoso pasaje que nos dice, no temamos, no nos turbemos, sepamos que el Señor está preparando un lugar especial para nosotros. No esperamos el juicio, sino la venida del Señor para llevar a los suyos a su gloria. Porque no nos ha puesto Dios, dice Pablo a los tesalonicenses, no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación
por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo pueden entonces hoy los creyentes ser fieles, ser diligentes, ser preservados en una vida de santidad, en un mundo tan perverso? Pues Pedro nos da aquí también dos ejemplos de liberación, y uno es el mismo Noé. Este hombre de fe experimentó una liberación doble. Primero, Dios lo libró de la contaminación del mundo que lo rodeaba. Durante 120 años fue fielmente un proclamador de la palabra de Dios a los que aún ni siquiera querían creerla. Él y su familia estaban rodeados de oscuridad moral, es evidente, de oscuridad espiritual, y sin embargo mantuvieron sus luces, mantuvieron sus lumbreras brillando, y Dios los protegió a ellos y realmente los guardó. Pero es importante decir que Dios no los protegió aislándolos del mundo, sino permitiéndoles permanecer puros en medio de la corrupción. Allí tenían que cohabitar, tenían que vivir con los hombres malvados, como nos corresponde a todos nosotros los creyentes hoy en día, vivir en una cultura que tiene tanta maldad, tanta perversidad. Cómo crece el poder del pecado en el mundo, pero el Señor es poderoso para guardarnos sin caída y sin mancha, y preservarnos aún en medio de este mundo corrompido. Por medio de Jesucristo, nosotros también hemos huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Eso nos lo dice también el apóstol. Nuestro Señor dijo: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal que hay en el mundo. Dios libró a Noé y su familia del castigo del mundo. Las aguas del diluvio que condenaron a la humanidad también sirvieron para elevar a Noé y su familia por encima del juicio. Estuvieron seguros en el arca de seguridad. Jesucristo, hermanos, es nuestra arca de seguridad que nos libra de la ira venidera. Dios ha prometido que la tierra nunca más volverá a ser juzgada por agua, pero sí vendrá un castigo por fuego, dice el apóstol Pedro en el capítulo 3. No obstante, los que han confiado en Jesucristo nunca enfrentarán el juicio, ya que en la cruz Él llevó el juicio nuestro, y nosotros hemos creído en Jesucristo y sabemos que sobre Él cayó ese peso del juicio que nos hizo a nosotros libres, a los que creemos en nuestro amado Señor Jesucristo. No obstante, los que han confiado en Jesucristo, entonces reiteramos, no hay condenación para ellos. Ahora, el otro ejemplo que pone Pedro es el de Lot. Abraham llevó a su sobrino Lot cuando salió de Ur y fue a la tierra de Canaán, pero este demostró ser más un problema para Abraham que una bendición. Y cuando Abraham, al tropezar en su fe, se fue a Egipto, Lot fue con él y probó lo que era el mundo. A medida que Lot enriqueció, tuvo que separarse de Abraham, y así se alejó de la influencia santa de su tío. Tuvo Lot el privilegio de andar con Abraham, quien andaba con Dios, y sin embargo desperdició ese privilegio. Cuando Lot tuvo que escoger una nueva región para su casa, dice la historia que la comparó con la que había visto en Egipto. Quería una como aquellas que ya él había tenido esa experiencia de ver. Y Abraham sacó a Lot de Egipto, pero no pudo sacar a Egipto de Lot. Y Lot fue poniendo, de acuerdo a la palabra de Dios, sus tiendas hasta Sodoma, y finalmente se mudó a Sodoma.
Dios incluso usó una guerra local para tratar de sacarlo de Sodoma, pero él volvió de inmediato, porque allí estaba su corazón. Para nosotros es difícil entender a Lot. Pedro dice que era un hombre justo y le parecía que el ambiente en el que vivía era una situación que lo llevaba a tener un corazón compungido, y sin embargo nos preguntamos si este era un hombre justo. ¿Qué estaba haciendo en un lugar tan perverso como Sodoma? Y lo tenía por la mente. Seguramente que estando allí podía hacer algo, si era justo podía salvar a mucha gente. Sin embargo, pues la historia muestra que eso realmente no sucedió. Mientras Lot vivió en Sodoma, estaba abrumado y afligía cada día su alma justa por la conducta perversa de la gente. Tal vez pensaba de verdad que había alguna posibilidad. Dios permitió que Lot y su familia permanecieran sin contaminarse, aunque vivían en medio de un pozo negro de iniquidad. También lo rescató a él y a dos de sus hijas antes de que el juicio cayera sobre Sodoma y las demás ciudades de la llanura. Lot no fue rescatado por algún mérito de su parte, sino porque era creyente y porque su tío Abraham también había orado e intercedido por él. Abraham, fuera de Sodoma, tenía inclusive más influencia que el mismo Lot allá estando dentro de Sodoma. Lot inclusive perdió su testimonio ante su propia familia, porque sus hijas casadas y su esposo se reían de sus advertencias. Y su esposa desobedeció a Dios, y sabemos cuál es la historia de la esposa de Lot, que murió y que como advertencia vino el juicio por no aceptar lo que el Señor le había dicho a ella. Lot escogió vivir en Sodoma y pudo haber evitado la influencia inmunda del lugar, pero muchos hoy, mis hermanos, tienen la misma alternativa y igualmente tienen la misma posibilidad de que, aunque viven en un mundo inundado de maldad, pueden preservarse, guardarse y de verdad vivir para Dios y apartarse de todas aquellas influencias que más puedan, y no permitir que seamos ciertamente abrumados, nuestros corazones se llenen por todo lo que alrededor nuestro procura llegar a nuestra mente y a nuestro corazón. De ahí que Pedro está diciendo igualmente que Dios sabe cómo librar de tentación a los piadosos para que podamos vivir victoriosamente. Dios también puede rescatarnos. Y en el caso de Noé fue un juicio de agua, pero en Lot fue un castigo de fuego. Las ciudades de las llanuras quedaron atrapadas en una violenta destrucción, y cuando la región se convirtió en un gigantesco horno de fuego y azufre, dice la palabra de Dios. Lot no es un ejemplo de una vida separada, sino de alguien a quien Dios rescató de la contaminación y la condenación. Qué bueno poder tomar estos ejemplos, pero para ciertamente reconocer qué es lo que Dios desea en sus propósitos para nosotros. En cierto sentido, Lot fue rescatado incluso contra su voluntad, porque los ángeles tuvieron que tomarlo de la mano y sacarlo a la fuerza de la ciudad. Lot había entrado en Sodoma y después Sodoma había entrado en él, y le fue difícil dejarla. Nuestro Señor usó tanto a Noé como a Lot para advertirnos, óigalo bien, de que estemos preparados para su retorno. La gente de Sodoma estaba disfrutando de sus placeres acostumbrados, despreocupados de que el juicio se avecinaba, y cuando llegó ellos no estaban preparados.
Por lo cual, oh amados, dice el apóstol, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Ese es el mensaje que esta noche yo quiero dirigir a mi amado pueblo del Señor. Es posible que muchos mensajeros hayan llegado a través de todos los medios que tenemos, con mentiras, con mensajes engañosos, y que quizás quieren hacerlo desviar. Pero aquí hay ejemplos claros en la palabra del Señor que esas mentiras no podrán prevalecer, porque el juicio vendrá sobre aquellos que las proclaman. Por lo contrario, tenemos que ser personas que estemos al cuidado, procurando ser hallados irreprensibles en la presencia del Señor. El Dios mismo que libra al justo también es el que reserva al malo para el juicio. Bien se ha dicho que si el Señor perdonara las ciudades de nuestro día, tendría que pedirle disculpas a Sodoma y Gomorra, porque hoy la maldad es mayor, hermanos. ¿Y por qué se demora el juicio de Dios?, preguntará alguno. Yo quiero decirle lo que dice Pedro: porque Dios es paciente, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y me atrevo a decir, porque el Señor es misericordioso para con su pueblo también, porque ciertamente a veces nosotros nos alejamos de esa vida que Dios quiere que tengamos de consagración. Y es importante hoy que nosotros tomemos una actitud sensata frente a la realidad que vivimos, y más bien nos dispongamos para vivir la vida acorde a los estándares establecidos por el Señor. La sociedad en los días de Noé tuvo 120 años para arrepentirse y creer, y sin embargo rechazó la verdad. Nuestra edad presente no solo es como los días de Noé, sino también como los días de Lot. Muchos, como lo he dicho, creyentes han abandonado el lugar de separación y están haciendo tratos con el mundo, están dejando que el mundo se meta a su corazón, y eso es peligrosísimo, mis amados hermanos. La iglesia profesante tiene un testimonio a veces débil ante el mundo, y por eso inclusive muchos pecadores no creen que venga el juicio. Pero la verdad, nuestra sociedad cada día es una sociedad más inmoral, y cada día los pecados superan a esos pecados del pasado, de Sodoma y de Gomorra y de la época antediluviana. Así que, hermanos, yo quiero, para terminar, decirles en esta hora que es necesario tomar en cuenta a Dios, tomar en cuenta su palabra, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, o que estemos vivos o que hayamos muerto, vivamos juntamente con Él. Yo no sé cuántos en esta hora quieren de verdad disponer y procurar con diligencia, buscar ser hallados por el Señor sin mancha e irreprensibles, viviendo una vida de paz y de santidad. Seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hoy no podemos dejarnos embriagar del mundo y de las cosas que hay en el mundo. Tenemos que llenarnos, como lo hemos dicho estos últimos días, del Espíritu de Dios. Busque llenarse de la sabiduría del Señor, del Espíritu Santo. Así que, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia
y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Quiero invitarles a orar al Señor, pedirle al Señor que nos guarde, que nos ayude, que nos dé unos oídos de verdad capaces de distinguir sus verdades, de apreciar sus verdades, para guardarlas en nuestro corazón y para vivirlas, preparándonos, porque ¿qué nos espera? Sino precisamente ese momento en que el Señor recoja su iglesia, y nosotros lo que tenemos que estar es preparados para irnos con el Señor. Amado Dios y Padre nuestro, sabemos que somos tus hijos y que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero cuando tú te manifiestes seremos semejantes a ti, Señor, y te veremos tal como tú eres. Y tú dices, Señor, que quienes tenemos esta esperanza nos purificamos a sí mismo, así como tú eres puro. Ayuda, Señor, a tu pueblo, ayuda a nuestras vidas a no dejarnos distraer, a no dejarnos abrumar por la maldad del mundo y dejar que nuestros corazones se llenen de todas ellas. Así como ocurrió en la vida de Lot y como ocurrió en tantos hombres que rechazaron las verdades tuyas en otros tiempos. Oh Jesús maravilloso, no queremos ser unos rebeldes a tu verdad. Queremos ser sumisos a tu palabra, rendirnos, Señor, con toda sinceridad a una vida fiel, a una vida consagrada, porque el tiempo que resta no es tan largo para estar distraídos. Por eso hoy, Señor, ayúdanos, llénanos de sabiduría, llénanos de tu bendición, Padre, de tu Espíritu Santo. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. A todos mis amados hermanos, yo les invito a seguir preparándonos para el encuentro con el Señor. A todos, que el Señor les bendiga rica y abundantemente.